Victorio Paulón, dirigente sindical, un gusto que esté en el programa. No, te agradezco la invitación. Bueno, me parece importante todos los espacios que permitan recuperar la historia, reivindicar la memoria, que es ni más ni menos que crear identidad, porque somos lo que heredamos, lo que fuimos y lo que dejamos. Y en ese sentido el movimiento obrero sigue teniendo, a pesar de los pesares, un rol protagónico en esta sociedad, por su peso en el esquema de producción, de distribución, y por su historia de resistencia que ha impedido, por lo menos desde 1955 en adelante, consolidarse los sucesivos gobiernos civiles o militares que plantearon generar un país donde la identidad mayoritaria de la clase trabajadora estuviese afuera, proscripta. O sea, la lucha hasta el 1973 fue eso. Claro. Peronismo que se resistía a morir y una clase dominante dispuesta a erradicar y prohibir hasta el nombre, la marcha partidaria, la persecución a sus dirigentes, y que como además había sido el equivalente al estado de bienestar en la Argentina, había sido... A la criolla, digamos. Claro, a la criolla. El welfare state a la criolla. Como todas las cosas que suceden acá, pero que evidentemente en términos objetivos significó que el salario participara en el 50% de la renta nacional, significó que los convenios colectivos se instalaran en todas las ramas de la producción, que el trabajo fuese registrado, que hubiese derechos. Ahora, muchos años en la militancia sindical, la militancia política, ¿cuándo arrancás, ¿no?, con esta cosa de participar en el sindicalismo? Arranco en el año 75, cuando son detenidos el 20 de marzo del 75 los dirigentes de mi sindicato, los de la UON de Villa Constitución, que hacía 3 meses habían ganado las elecciones después de una puja muy fuerte con lo que llamábamos en la época la burocracia sindical. Recordemos, estaba Lorenzo Miguel a nivel nacional. Que era un sindicato muy importante, con mucho poder tenía Lorenzo Miguel. Era el sindicato más importante. Más importante. Todo el mundo esperaba que la UON terminara la paritaria para saber cuánto habían conseguido los metalúrgicos, y era el punto de referencia de las demás actividades. Era lo equivalente hoy a camioneros o bancarios, digamos, para que la gente... Sí, pero en otra dimensión, porque la UON tenía 550.000 afiliados, claro, y hoy Camioneros tiene la mitad de eso. Y claro, además la UON representaba geográficamente a todo el país, donde la parte patronal era un entramado de pequeñas y medianas empresas ligada al mercado interno, lo que en términos clásicos se conoce como la burguesía nacional. O sea, se apostaba a la producción, en definitiva. Exactamente. Se apostaba a la producción y a la producción industrial. Hoy tenemos otro modelo, para aquellos que no están al tanto, más relacionado al agro, y el agro sin valor agregado prácticamente. Bueno, el modelo agroexportador preexistía al peronismo, y lo que hizo Perón, producto de aquella coyuntura histórica que encontró Europa con todo su aparato productivo destruido, es sustituir importaciones desarrollando empresas locales y nacionalizando las empresas de servicios públicos. Claro. Fue la gran época que se nacionalizaron los ferrocarriles, la electricidad, los subterráneos, el agua, el gas, todo, generando importantes empresas estatales donde los trabajadores eran parte activa, donde se lograron esos convenios colectivos. Fueron lo más avanzado que hubo, incluso en el año 75, después de la vuelta de Perón, que convenios colectivos que contemplaban gerentes obreros, participación en las ganancias, es decir, lo máximo, tal vez el capitalismo nórdico, digamos, las máximas conquistas obtenidas a través de la negociación colectiva, y con una gran contradicción porque era un sindicalismo autoritario, verticalista. El peronismo, digamos, que es corporativo, ¿no? Es vertical, fuertemente disciplinado y es corporativo. Sí, por lo menos ese peronismo que hoy se lo conoce como el peronismo ortodoxo. Claro, exactamente. Después hay otras experiencias que se gestaron en la resistencia que fueron también hegemónicas. Más asamblearias. Que fueron muchos más de abajo, más horizontales, más asamblearias. Ahora, 1975, ahí decís, inicia la lucha.
75 se culmina esa lucha que había empezado 3 años antes. Pero tu participación comienza en el... empieza en ese momento, cuando... El gobierno de Isabel Perón, sí, ¿no? sí. Un gobierno que, bueno, era la mujer de Perón. Ya era la degradación del peronismo, después la muerte de Perón, Claro. Ese periodo de transición que va a desembocar en el golpe del 24 de marzo del 76, con la aparición de la AAA, los Comandos Libertadores de América, gran cantidad de asesinatos de activistas, de dirigentes de base, un clima horrible, pero que aún los trabajadores en esas circunstancias seguían resistiendo muy fuertemente y reivindicando sus derechos. Claro. Tal es así que en aquel momento se habían fortalecido lo que se llamaban las coordinadoras sindicales de base, de comisiones internas, de cuerpos de delegados, que se expresaron en el Rodrigazo, que fue la gran última movilización previa al golpe, donde la CGT se vio obligada a ponerse al frente y declarar un paro. Presionada por las bases. Presionada porque de hecho ya las grandes fábricas estaban paradas, había un proceso inflacionario importante, el gobierno quería poner un tope a las paritarias, nadie lo aceptaba, la UON terminó del 35% que ofrecía Isabel firmando un 135% y el resto de las actividades más o menos parecido. Y en ese clima de mucha violencia, de mucha tensión, nos tocó asumir la conducción de la huelga que duró 60 días, que se conoció como el Villazo, y que en lo personal fue el gran aprendizaje y el descubrimiento de lo que es el sentido común de los trabajadores.